Bueno, vamos a ver, para los que están, no sé cuántos hay. Hay unos solo que se han conectado. Noelia. No. Bueno, Noelia, vamos a hacer los problemas. No sé si hoy te tocado alguno, no me acuerdo si estaba en el lista. Palacio, ¿no? Sí. El 14 tenía. Bueno, vamos a ver primero el 13, que lo va a explicar el coso. ¿Ya está? Sí. Bueno, en este problema me dice que con los datos de las propiedades de Nafion 117 acondicionado a 23 grados y 50% de humedad relativa, calcule la concentración de protones en la membrana expresada en moles por centímetro cúbico de membrana y en moles por centímetro cúbico de agua. Esa es la primera parte. Después dice, repita el cálculo para la membrana acondicionada en agua a 100 grados que absorbe el 38% de su peso en agua. Compara este valor con la conductividad del ácido sulfúrico. Nos da unos gráficos de la conductividad en función del porcentaje de peso del ácido sulfúrico. Entonces, está bien de metal sulfónico, ¿no? De trifluoro metano sulfónico. Sí. Bueno, entonces lo que hice yo fue buscar la tabla de las diapositivas que tenía las propiedades de los distintos Nafion, que me fijé en el 117, y ese decía que su peso equivalente es de 1100. Y las unidades de esto es el gramo de polímero seco por mol de grupo sulfónico. Y yo sé que por electroneutralidad la cantidad de grupos sulfónicos tiene que ser igual a la cantidad de protones que va a haber en la membrana para que la membrana sea neutra, ¿no? Entonces, yo lo que pensé, y tengo también datos de la densidad de la membrana, entonces yo lo que pensé hacer es esta cuenta, en definitiva va a tener unidades de gramos por centímetro cúbico de membrana por mol de protón sobre gramo, que yo asumí que la densidad que me daban era del polímero seco. Sí. Entonces, para poder tachar estos gramos, me quedan las unidades de mol de protón sobre centímetro cúbico de membrana, y la cuenta sería 1,98 sobre 1100 mol de protón sobre centímetro cúbico de membrana. Y esto me dio 1 por 10 a la menos 3, 1,8 por 10 a la menos 3. Esa molaridad equivale a 1,8 Claro. moles por litro. ¿Están de acuerdo? O sea, eso es referido a centímetro cúbico de membrana. Pero uno puede suponer de que en realidad la conductividad va a estar dada por los protones que están en agua. Entonces, te falta una parte del problema. Sí. Sí. La parte que me dice. Pasar ahora a concentración en moles de agua por litro o centímetro cúbico de agua. Claro. Moles de protón por centímetro cúbico de agua. Sí. Bueno, después en esa misma tabla me decía que la cantidad de agua en una membrana de Nafion era 5. Yo lo que asumí es que las unidades de eso eran moléculas de agua por sulfuro. Perdón, sí, es el lambda. Sí. Lo que llamamos lambda, Sí. o sea, moles de agua por grupo sulfónico, Claro. o sea, por protón. Claro. Entonces, en esa tabla dice que mi lambda sería 5, que son moléculas de agua por mol de protón. Digamos, o sea, mol de protón. No, es molécula por molécula o mol por mol. Porque si fueran 5 moléculas de agua por mol de protón, no habría nada de agua. Tenés 5 por dividido 10 a la 23. O Entonces sea, es mol es molécula por molécula de agua por
protón, o sea, por un protón, o moles de agua por un mol de protón. Ok. Entonces acá, bueno, creo que tengo que poner esa la cuenta. Pero en definitiva, yo sé que un mol de agua pesa 18 gramos, entonces si yo multiplico ese lambda, 5 moles de agua por mol de protón, por los 18 gramos que pesa un mol de agua, y por la densidad del agua también lo puedo afectar, para tener un centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo de agua. Entonces, la inversa de esta sería la cuenta que yo necesito, ¿no? Porque me queda mol de agua, se va con mol de agua, gramo de agua, gramo de agua, y esto me queda en centímetro cúbico de agua sobre el mol de protón. Entonces, la cuenta que necesito hacer entonces sería 1 sobre 5 por 18. Sí, está bien, entonces está bien. Esto me da 0,111 mol de protón por centímetro cúbico. O sea, 11 molar. 11,1 molar. Sí, mucho. No, bueno, es lo que es. Está bien. La cuenta está bien, o sea, no hay ningún error en la cuenta, está bien. O sea, en el procedimiento, digo. No suena Esa que- es la cantidad. No, pero está bien. 11 molar en protones. ¿A cuánto equivale en porcentaje en peso de sulfúrico? Vos tenés ahí una curva, si lo querés comparar con el sulfúrico, Sí. que te da la conductividad específica del sulfúrico en función de la concentración de sulfúrico. Sí. Bueno, ¿cómo harías para saber, para comparar eso a qué corresponde cuando estás hablando de sulfúrico? Bueno, tendría que convertir esto a molaridades sulfúricos Sí. y fijarme. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Supongamos una solución, corrígeme un poquito. Obviamente 100% de sulfúrico no puede ser porque eso no tiene agua, entonces eso sería de concentración infinita, ¿no? Sí. Pero pongamos 90%, bueno, en realidad no es, para tener una idea, una solución 90% de sulfúrico en agua, ¿qué molaridad de protones tiene? Supongamos que a esas concentraciones el sulfúrico se comporta como un ácido monoprótico, porque el sulfato ácido no está disociado, ¿ok? Ok. Supongamos 90% en peso, eso significa que uno tiene 10 gramos de agua y 90 gramos de sulfúrico. Claro. Ácido sulfúrico, 90% de su peso. Y esto sería que tengo. ¿Cuál es el peso molecular de sulfúrico? Lo vamos a necesitar, ¿no? 98. O sea, 90 dividido 98 es la cantidad de moles de sulfúrico. Dividido 98. Es el peso molecular, eso es aproximadamente 0, bueno, si fuera 90 sería 1, es 0,9, digamos. Hagamos números redondos, 0,9 molar, moles. 0,9 moles de sulfúrico. 0,92, ahí está. ¿Y cuántos moles de agua tengo en esa solución? Voy a tener 10 gramos de agua, o sea, 10 dividido 18. Dividido 20, 0. ¿Cuánto? 0,55. Bueno, en realidad la cantidad, sí, está sobre 55. En realidad no es, la cantidad de moles de agua no nos interesa la de sulfúrico. Suponemos que está, como dije recién,
solamente Un solo. un protón. O sea que tenemos 0,92 moles de protones. ¿En qué volumen? ¿En qué masa? En 100 gramos de sulfúrico 90%. Sí, sí. Ahora, la densidad de sulfúrico 90% no debe ser 1, ¿no? Debe ser un poco más grande de 1. Y necesitamos ese dato. ¿Alguno está conectado? Acá no puedo usar la compu porque se me desconfigura todo. Está claro entonces que tenemos 0,92 moles de protones en 100 gramos de sulfúrico 90%. Lo que nos falta conocer es la densidad para poder expresarlo en moles, o en molaridad. Pero ya de por sí, mínimo va a ser 9 molar, ¿no es cierto? Si la densidad fuera 1 sería 9 molar, pero como la densidad es más grande que 1 va a ser todavía mayor que 9 molar. Bueno, va a ser comparable con el 11 molar. No sé, o tal vez más grande, o sea que tal vez nuestra membrana de nafio, que tiene 11,1 moles por Tiene 1,80, la densidad es 1,82. 82 Lo que pasa es que esa no es del 96%, no sé, el 90%. bueno, digamos un 80, pongamos un 80 para hacer. Después hagan la cuenta bien, por favor. Un 80, más o menos. 80. O sea que en lugar de tener 100 gramos, en centímetro cúbico es 100 dividido 1,8. Claro. Gramos por 1,8. ¿Cuánto da esa cuenta? 0,92 por 1,8. Pero por 1,66. Dividido 100. Ah, dividido 100. Bastante, después lo tenemos multiplicado por 1000. O sea, es obvio que es 16,6, ¿no? 16,6 molar. O sea que 90% no es menos, pero no debe estar entre 80 y 85%. Hay que hacer la cuenta al revés en realidad, hay que ver qué concentración de sulfuro. Lo que pasa es que como uno necesita la densidad y la densidad va cambiando con la concentración, hay que hacerlo. Hay que probar con 80, si da más bajo de 11, probar con 80, pero debe estar entre 80, 82, 83%. Vayamos a la curva a 25 grados y fijémonos qué conductividad tiene el sulfúrico, 80%, digamos, Sí. a 25 grados. Tiene Aproximadamente. 0,25. ¿Qué? 100 por centímetro. Bueno, ¿y cómo compara con el nafio? Nafio tiene 0,1. Claro, o sea que es casi 2 veces y medio, a pesar de que la concentración es alta, es 11,1 molar, la misma concentración de protones en sulfúrico tiene una conductividad 2,5 veces más grande, entre 2 y 2,5 veces más grande. ¿Y eso por qué es? Por tortuosidad que tiene. Porque vos tenés cadenas poliméricas que evidentemente interfieren con la movilidad de los protones. O sea, hay una parte del sistema que no es agua, entonces obviamente va a ser más tortuoso para el protón moverse entre las cadenas de nafio que moverse en una solución acuosa de sulfúrico donde no hay ninguna cadena polimérica. Ahora, O sea que todo es razonable, o sea, sí, es una concentración alta, pero justamente esa es la gracia del nafio, tener muchos protones. A ver, nosotros lo calculamos por mol de agua, en realidad por centímetro cúbico es menos, ¿no? Dijimos que lo borraste, pero la concentración referida a litro de membrana es 1,8. Igual es una concentración importante, pero si uno la refiere al agua, que es por donde realmente se están moviendo los protones, es todavía más grande, es 11. Sí, me vas a hacer una pregunta. no, pero me acuerdo de cuando mostraste eso de las fibras muy finitas de nafio, Sí, que aumentaba mucho la conductividad, y bueno, estaba esta idea de que se empezaban a alinear estos sí, cilindros. sí. Ahí llegaba a conductividades casi de 1. Sí, pero ahí tenés todavía, ahí es un sistema que posiblemente desde el punto de la conducción, el mecanismo de Groth requiere que todas las moléculas de agua estén alineadas, porque para que se produzca el mecanismo de Groth, vos tenés que tener la unión hidrógeno orientada de manera tal de que se produzca la transferencia de carga. Entonces, en un sistema desordenado como el sulfúrico, el mecanismo de Groth
existe, pero no es instantáneo, porque requiere una rotación de la molécula para que se oriente en el sentido del protón. En cambio, si vos tenés una fibra que tiene 3, 4 nanómetros de diámetro o menos, la orientación ya está dada de por sí. Es como que la fibra te facilita la orientación para el mecanismo de Grotto. Esa es la explicación. O sea, lo que vos decís está bien. O sea, sí, parecería que en la fibra la conductividad sería mayor que una solución equivalente de sulfúrico. Sí, puede ser. La máxima conductividad, hay un paper donde Tinelli calcula eso. ¿Cuál sería la máxima conductividad protónica? Eso se da en el hielo en realidad. Porque en el hielo ya todas las moléculas de agua están orientadas en la dirección correcta, mejor para la transferencia. El problema del hielo es que vos tenés muy pocos protones, porque el hielo está muy poco disociado, pero la movilidad, la conducción, es la más alta en el hielo, por protón. El problema es que la conductividad es el producto de la conductividad por protón por el número de protones. Entonces, tenés un número bajo de protones, pero tenés una conductividad alta. En el nafio pasa algo parecido. Bueno, y también se podría comparar con el ácido perfluorosulfónico, ¿no? ¿Por qué yo presenté los dos? Porque en realidad la conducción en nafio sería más parecida al perfluorosulfónico, porque primero, el grupo que se disocia no es un sulfúrico, no es un sulfato ácido, es un sulfónico. Y el grupo trifluorometilo es más parecido a la cadena hidrocarbonada. O sea que si yo tuviera que comparar con un ácido simple, lo compararía con el metansulfónico. Para ahí hay que tener datos de la... Ahí está expresado como fracción molar, ¿no? Habría que tener datos de la densidad de esa solución a 25 grados y comparar. Seguramente también va a ser un poco más baja que la del ácido metansulfónico, por el mismo razón sulfúrico. Pero bueno, el problema deja esa enseñanza. Sí, es una concentración que medida en moles por el litro de agua es enorme, pero tampoco es razonable cuando uno la compara con un sulfúrico 80%. O sea que tener una membrana de nafio es equivalente a tener sulfúrico 80%, que es recontra concentrado. La gracia es que la tenemos en una cosa sólida, que no se derrama, ¿no? Y además no se van los protones. Yo lo puedo poner en esa membrana en contacto con agua y esos protones quedan ahí. ¿Ok? Bueno. Después decía que repita el cálculo. Ah, sí, porque esa es una membrana que fue acondicionada en baja temperatura y tiene una baja absorción. Pero cuando se le pone en contacto con agua, ¿cuánto se va el lambda? 38%. Sí. O sea, está bien, entonces yo creo que acá hice algo más que era la duda que le iba a preguntar. O sea, esto me modifica. Bueno, la cantidad de protones por centímetro cúbico de membrana seca no se modifica, No, o por litro, es 1,8 mol. Ahora, lo que vos tenés que tener en cuenta es que cuando esa membrana se hidrata en esas condiciones, a 100 grados, absorbe 38% de agua. Claro, yo lo que pensaba es si la membrana seca es 1100 gramos. La cantidad de protones no cambia, es la que vos tenías en esa cantidad de membrana seca. Lo que pasa es que ahora esa membrana es el 62% de ese peso, es membrana y el 38% es agua. Tenés que hacer la relación. Sí, a mí me dio que es 418 gramos de agua por kilo de membrana, o el peso en los 1100. Claro, el 2100 por grupo sulfónico, sí. Corresponde a 418 gramos de agua por grupo sulfónico. Sí, entonces. Y eso me cambia el lambda a 23. Claro, que es lo que yo había dado a 21, creo que yo había puesto. No, los números difieren un poquito. Y bueno, y eso me dio una concentración en el agua. En el agua. ¿De cuánto? 2,4 por eso a la menos 3 gramos por centímetro cúbico de agua. Perdón, volví a... ¿En qué unidades? Es concentración de protones. Tiene que estar en moles de protones por centímetro cúbico. Mol de protón, sí. Mol de protón por centímetro cúbico. ¿Cuánto? 2,4 por eso a la menos 3. O sea, 2,4 molar. Sí. En lugar de 11. Sí. Lo cual es razonable porque ahora tiene más agua. La membrana hinchada a 100 grados tiene
23, dijiste vos, moles Sí. por grupo sulfónico, comparado con 5. O sea que la relación debería ser más o menos esa, la relación que hay entre 23 y 5. O sea, unas 5, entre 4 y 5 veces menos, porque hay más agua, o sea, está más diluida en agua. ¿Ok? ¿Y la conductividad a cuánto es? ¿Cuánto es en ese caso? No, eso no lo puedo Habría que ver, yo en mi teórica di gráfico de Sí. la conductividad del NAFI en función del lambda, de contenido de agua. Entonces vos podés ir a ese gráfico y interpolar de ahí la conductividad en esas condiciones. Y también compararla con la del sulfúrico. ¿Ok? Ok. Ahí hay que ver, eso es interesante hacerlo, en todo caso hacerlo y la clase que viene lo charlamos. Porque, por un lado, fíjense, ¿qué pasa con el sulfúrico? A medida que yo lo diluyo. O sea, supongamos que yo tengo 80%, donde recién calculamos bueno, el 90% era 16 molar en protón. 80% dijimos será alrededor de 11 molar o algo así. Pero fíjense que la conductividad va aumentando a medida que baja. ¿Eso por qué? La viscosidad, Claro, porque la solución es cada vez más, o sea, si yo empiezo de concentración muy baja, la conductividad aumenta, que es lo que uno espera. Pero ¿por qué pasa por un máximo? Pasa por un máximo porque si bien a medida que aumenta la concentración de sulfúrico, yo tengo cada vez más protones, a medida que aumenta la concentración, por un lado tengo la disociación incompleta del sulfúrico. A diluciones muy bajas, yo voy a tener 2 protones por sulfúrico, pero a medida que va aumentando la concentración, voy tendiendo a tener menos. El sulfato ácido no es tan ácido como el sulfúrico. Pero además hay un efecto de la viscosidad que va aumentando. Entonces eso hace que, por un lado sube, porque aumenta la conductividad sube, porque aumenta la cantidad de protones, pero por otro lado baja por la viscosidad. Entonces hay un máximo. Y en las membranas de Nafion pasa lo mismo. O sea, hay un cierto contenido de agua donde eso pasa por un máximo. Si yo graficara seguramente la curva de conductividad de la membrana en función del porcentaje de protones, o la molaridad de protones en la membrana, también pasaría por un máximo, nada más que estaría todo por debajo del sulfúrico, ¿no? Tendría, para igual concentración de protones en la membrana de Nafion que en el sulfúrico, en el Nafion va a ser siempre menor por el defecto de la interferencia de las cadenas. Pero también yo esperaría que pase por un máximo. O sea que es interesante calcular la conductividad para esa nueva condición, lambda 23, porque no sabemos si va a estar de este lado, la concentración es 2 molar, pero hay que ver si está acá, puede estar en el máximo, puede estar acá. O sea que comparado con la conductividad acá, puede ser mayor, menor o igual. No sabemos. Entonces, eso sería interesante completarlo, en todo caso, ya traerlo en forma de tabla para poder discutir, las cuentas son fáciles, directamente discutir los resultados en forma de una tablita y compararlo también con el otro. Así. Noelia, ¿vos hiciste los problemas? ¿El problema que te tocó? Creo, tío de respuesta. La tuviste en el 14. Dice que lo envió al correo. ¿Al DCH o al de Horacio? Sí, si lo puedo mandar por chat, por WhatsApp. Sacamos una foto. Ah, que te lo mandó a vos. Bueno, en todo caso lo vemos después y lo explico después. El que seguía era Maldonado. Ah, Maldonado. sí, porque estaba en hora. Bueno, ¿y Davia? Ah, sí. Vos tenías el 16, ¿no? Sí, hay un anunciado que yo. Espera, lo ponemos acá.
simple, ¿no? Sí, Tiene demasiada complicación. estaba mejor el otro pizarrón, ¿no? ¿Eh? Sí. Sí, este cuesta borrar. Habría que traer, ¿saben qué? Un poquito de alcohol y un papel. Borra mejor porque, Voy a buscar una piseta y papel más Sí. grande. porque lo que hace en realidad es desparramar la tinta, pero no se la lleva. Además está arrugado. El problema dice que ser de una potencia de 2 megawatts en una celda de combustible pleno operando a 600 milivolts y 400 mA por kilómetro cuadrado. Entonces, yo convertí todas unidades. Bueno, el área o la das en centímetro cuadrado o la das en metro cuadrado. Mucha elección no tenés. No sé qué unidades elegiste para. Sí, no, bueno, Primero pero que te tenés pide es calcular megawatts, el área. miliamperes, milivolts. Ah, bueno. Sí, pero bueno, Está bien, yo la trabajé realidad es todo lo en de watt, menos. volt, ampere, como para que A ver, yo recién le decía, ¿cómo era tu nombre? Abigail. ¿Eh? Abigail. Abigail. Generalmente uno no expresa la concentración de ácido en moles por centímetro cúbico, la expresa en moles por litro, o sea, en molaridad. O sea, usemos unidades que sean razonables. Bueno, es obvio que es útil usar megawatt, ¿no? Cuando hablamos de 2 millones de watts para ahorrar ceros. la corriente, no, J es 0,4 amperes por centímetro cuadrado. Entonces, si quisiésemos saber la potencia por centímetro cuadrado, simplemente el producto, y daría 0, Eso en realidad es densidad de potencia, ¿no? Sí. Porque es por centímetro, por unidad centímetro de área, cuadrado. densidad de potencia. Pero vos necesitas Yo necesito 2 millones. No, 2 millones. o Entonces, sea, simplemente es el 100%. hacer esto dividido esto y queda que el área es 830 metros cuadrados. Sí, que parece mucho, pero en realidad no sé si está mucho, porque uno no va a ser 830 metros cuadrados si fuera una monocelda, que obviamente no serviría para nada, porque si fuera una monocelda vos le podés sacar los 0,6, podés sacar solamente 0,6 volts, pero ¿qué corriente pasaría por esos? Digamos, toda la corriente pasaría por los 830. Pero bueno, Pero 830, ¿cuál es la raíz de 830? Más o menos. O sea, eso de cuánto es si fuera un cuadrado, ¿qué área tendría? son 30 por 30. Sí, 28 por 28. O sea, sería casi el tamaño de una cancha de tenis, ¿no? Aproximadamente, una cosa así. O sea, nadie va a hacer una celda de 2 megawatts con una monocelda. No, claro. Pero, Pero bueno, después el problema mismo te dice después cuánto combustible se necesita. Bueno, el combustible es independiente de si es un stack o es una monocelda, Sí. porque para generar esa cantidad de potencia... Sí, pero a veces te has preguntado por cuánta corriente pasa. Sí. Bueno, seguí el orden que dice el problema. Bueno, básicamente después habría que saber la corriente. La corriente total va a ser igual al área por la densidad de corriente. Y esto da por... Acá me mandó un poco, no me acuerdo. Si me equivoco, son 3,33 mA, más o menos. Sí. Eso también se podría calcular con la fórmula de P sobre B, ¿no? Que tienes igual en dos datos. Sí, por eso, estaba viendo el tema de las unidades. eso Pues yo sería- acá me confundí y le metí una coma en un lado para desconfiar si. Esa es la corriente si vos Total. tuvieras una monocelda. Si Sería- yo tuviera una monocelda. Sí, bueno.
Claro. Porque si vos tenés, suponete que tenés 10 celdas, un stack de 10 celdas, el área a vos se te reduce a 83 metros cuadrados. Sí, Entonces la corriente se te reduce un factor 10. sí, Si tenés 100, se te reduce un factor 6. O sea que la corriente depende de... Porque si vos vas agregando, vas apilando celda, el potencial te va aumentando. Tenés 0,6 volt por cada celda que agregás. Entonces la corriente que necesitas para llegar a 2 megawatts no es 3,33 megaamperes. no, claro. Va a ser proporcionalmente menor. O sea, porque si tenés 10 celdas, por ejemplo, tenés 6 voltios. Entonces la corriente va a ser 333.000 amperes. Sí. A veces es una corriente infernal porque justamente por eso, porque trabaja un voltaje muy bajo. Bueno, nada, y después con esta corriente lo que hice fue calcular los moles de electrones dividiendo esto por Faraday. No es el flujo de electrones. Después, como un mol de hidrógeno da 2 moles de electrones, si quieren, por cada mol de hidrógeno se consume se quedan 2 electrones. La relación da que los moles de hidrógeno van a ser igual a los moles de electrones que circulen y 2. Entonces, esto me termina dando de que si consumen algo así como 17,25 moles de hidrógeno por segundo. Es mucho. Porque eso, dentro de la temperatura de masa, Hola. 34,5 gramos por segundo. Sí, No, kilogramos. ¿cómo? No, gramos. Moles son 2 gramos. Gramos. En general lo que uno le interesa es, el hidrógeno no se vende en masa, se vende en tubos de hidrógeno, ¿no? Sí. A ver. O sea que yo no A sabía ver. qué presión usar, no sé, si se usa un tubo de 2, por ejemplo. No, bueno, pero digamos, está bien, son 34,5 gramos. Si lo tuviera que pesar en litros a presión normal de temperatura, Creo que da 4. tenés que multiplicar por cuánto. Son 22, ¿no? ¿Eh? Es 22,6. 22,4 litros por cada mol. O sea, 17,25 por 22,4, ¿cuánto da? 430 más o menos. 430 Litros. litros por segundo. Bueno, pone 430 litros por segundo. En un tubo de hidrógeno, de esos rojos que ustedes usan en el laboratorio, la presión de hidrógeno aproximadamente son 200 bar. Es decir, que si supongamos que el gas se comporta idealmente, que el hidrógeno no se desvía mucho de la ideal, serían 20 veces menos volumen. ¿Okay? O sea, serían 430 dividido 20, serían 10. Son generalmente 10 metros cúbicos, ¿no? Presión normal. Sí. Entonces son 10, esto es 0,4 metros cúbicos, así que esto te dura. Sí. Entonces, ¿cuánto estaría consumiendo? Estos son 0,4 metros cúbicos. Esto por 60. Estamos bien, 0,4 metros cúbicos. 0,4 metros cúbicos. Y el tubo trae 10. Sí. Entonces, 10 dividido 0,43. ¿Le pasa la cuenta? 10 dividido 0,43. 23. 23 segundos. Claro, pero estamos hablando de una celda de 2. Estamos hablando de una celda de 2 watts, ¿no? Sí. 2 megawatts. O sea, estamos hablando de una celda que alimenta una pequeña población. Ahora, si ese hidrógeno se obtiene por electrólisis de agua, ¿cuántos gramos de agua tenés que electrolizar para generar esa cantidad de hidrógeno por segundo?
Y bueno, tenés un, a ver, una 17 molécula moles de de agua. hidrógeno, 17 moles de agua. Sí, O sea, en masa de agua, ¿cuánto es? bueno, esto por el 18. No llega a 1 kilo de agua. No. 17 por 18. Sí, más o menos son 300 y pico de 300, gramos. 300 y pico de gramos de agua. Bueno, Sí. igualmente necesitas un electrolizador grande. Pero por segundo igualmente. Sí, sí, por eso. Pasa que estamos hablando de una celda de megavatios. Sí, además con una corriente infernal también. Sí. Nadie va a usar, nadie va a alimentar una celda de 2 megavatios con tubo de hidrógeno. Tendría que tener, tendría que estar cambiando tubos de hidrógeno, o tendría que tener una dotación, no sé, toda una cancha de fútbol llena de tubos de hidrógeno. Claro. La segunda parte. Sí. Bueno, esto lo borro. Dice, tenemos un stack de 280 celdas de 1 metro cuadrado, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuántos stacks se necesitan para completar la unidad de 2 megawatts? O sea, esa es una celda grande, pero es una celda razonable. Tiene 1 metro cuadrado, o sea, es una cosa tipo, como si fuera ese armario, digamos, una cosa así, de ese tamaño, con 280 celdas. Si ustedes se acuerdan, en la clase pasada yo les dije que más o menos cada celda ocupa unos 5 milímetros. ¿Ok? O sea que 280 celdas, o sea, medio centímetro, querían 140 centímetros. O sea que ese stack sería más o menos un armario de 1,40 de largo por 1 metro cuadrado de área. O sea, 1 por 1 por 1,40. O sea, una cosa, tamaño de eso, un poco más grande que esto. Bueno, el área es 1 metro cuadrado, o sea, 10.000 centímetros cuadrados. La densidad de corriente supuse que era la misma. Y después, bueno, el voltaje del stack, como están en serie, simplemente el voltaje de 1 multiplicado por 280, ¿no? Sí, o sea, 0,6 por El voltaje del stack. Es 280 por 0,6 volts, 268 volts. ¿Cuál es la corriente total que pasa por Acá, por ese? Ya no es 3,3 megaamperes, ¿no? Ya no, que no, es ya claro, es mucho menor, son 4.000. ¿Y qué potencia tenés en ese stack entonces? La potencia por stack es igual al producto de estos dos, que da 0,672 megawatts. Bien, igual necesitas Entonces llegar a 2 necesitas- megawatts. Son más o menos 3 stacks. O sea que con 4 de esos stacks ya superamos los 2 megawatts. O sea, bueno, no da justo la cuenta. Si pongo 3 tengo menos. O el 2, sí. No, creo que. Ah, sí. Sí, da 2,98. Sí, pues necesita, Bueno, 4. Perdón, 3, 0,67 por 2 por 3, ¿cuánto? ¿Llega a 2? Ah, sí, porque es 2 tercios, sí, 3 stacks. Sí, porque 2 tercios es 0,66, o sea que está bien, incluso te sobra un poquito. Sí. Es 2 Si no me equivoco, 2 creo y que daba bien, monedas. pero bueno. Con 3 estables. Entonces fíjense que en realidad 2 megawatts estamos hablando de nuevo, ¿no? Pues,
habría que ver, por ejemplo, para alimentar esta facultad cuánto es la potencia que necesita, pero posiblemente puedas alimentar un barrio entero con 2 megavatios. Cada casa consume aproximadamente 5 kilowatts en épocas de invierno, en verano menos, 5 kilowatts, o sea que si vos tenés 2 megawatts, 2 dividido, 2000 dividido 5, estamos hablando de 400 casas. O sea, es un pequeño barrio. O posiblemente... Igual habría que diseñar la ciudad como para que universitaria. tenga 220, ¿no? Sí, claro, obviamente. Sí. Bueno, eso es, perdón, eso es continuo. Vos después tenés transformadores y ahí podés tener elevadores de tensión. Cuando vos pasás de continua a alterna, podés ajustar la fase, la cantidad de ciclos, porque tenés que tener 220 y además 50 ciclos, ¿no? Si no, no podés ajustar. Pero digo, con 3 armarios como este, con 3 como este, genera 2 megavatios. No estamos hablando de una casa para alimentar un barrio, estamos hablando de 3 heladeras, digamos. El tamaño de 3 heladeras aproximadamente. Es una cosa bastante razonable. ¿Y cómo las conectaría? ¿Las conectaría, esos 3 estados, los conectarías en serie o en paralelo? Bueno, en paralelo. Porque básicamente tener... Sí, porque eso te va a determinar la tensión. Claro. Entonces, Todo depende de la corriente que quieras tener. Bien. Bueno. Voy a buscar el alcohol. Sí, podemos hacer un intervalo acá cortito. Sí, andale. Podríamos ver un problema más, pero no sé si hay alguien que... Entonces, pónganse de acuerdo quién de los dos quiere. ¿Vos tenés el 15? Sí. ¿Y vos? Yo tengo el 17. El 17. Bueno, podemos ver el 15, así tomamos más el orden. Federico. Te limpio. Te limpio así se va toda esta mancha azul. Ah, bueno, sí. Entonces, 1,5. Ay, la paciencia. Nada, eso es absoluto. Bueno, sale, pero no. En realidad no se me funciona. Este pizarrón es malo por donde lo mires. Sí. Sí, hay que pedirle, vos que estás cerca del director del instituto, decirle que se le cayó a él el pizarrón y que tiene que comprar uno como la gente. En realidad tendríamos que tener en esta sala un pizarrón inteligente, ¿no? Muy buen paso. Así que decirle que se ponga con unos 3 o 4 mil dólares y compre un pizarrón inteligente para que se hace 2019. Bueno, creo que así va a quedar. No tengo idea cuánto sale, pero calculo que no debe bajar de 3 o 4 mil dólares. Pero son muy lindos. A ver, creo que son más baratos. A ver, ¿Qué vienen ahí?
En Corea también hay, el Instituto de Sábato tiene. Bueno, vamos a ver, ¿cómo era tu nombre? Maldonado. No, El nombre, Liliana. Liliana. Liliana va a explicar el problema 15, que es muy simple. Dice, ¿qué flujo de hidrógeno y oxígeno se requieren para generar 0,5 amperes por centímetro cuadrado de densidad de corriente en una celda PEN de 400 centímetros cuadrados de área? Ustedes están usando J para densidad de corriente. ¿Esto es densidad de corriente? 0,5 Sí. por centímetro cuadrado. O sea, si lo escribís así es centímetro a menos 2. Para la densidad de corriente, los que trabajamos en CEL de los electroquímicos, en lugar de J usamos I minúscula, ¿no? I mayúscula para la corriente, I minúscula para la densidad de corriente. Está bien, igual se entiende, pero digo, si usan I minúscula está mejor. Nos dan la densidad de corriente y el área de la celda. Entonces yo lo que hice fue determinar la corriente total, donde corriente total debe ser el área de la este me dio 200 amperes. Entonces, a partir de allí, yo sé que la reacción es en el ánodo y en el cátodo. Y la reacción global sería o sea, a partir de esta ecuación, yo sé que el flujo de hidrógeno tiene que ser mayor al flujo de oxígeno, que Tiene que se ser el doble. tiene que ser. Entonces, encontrar la ecuación a partir de Habla fuerte porque si no se escucha ni acá, ni los que están en el fondo, ni los que están en Tucumán. una expresión para determinar el flujo de hidrógeno, donde esta expresión viene dada por el flujo va a ser igual a la corriente generada, la que calculé, la corriente total, por el número de moles de hidrógeno Sin punto de vista todo sí, medio la escribí feo. acá. La corriente hidrógeno por el número de moles por es el peso molecular entre la corriente que genera un mol
Perdón, ¿puedes explicarme de dónde sale la expresión? ¿Qué es esta expresión que pusiste ahí? El flujo de hidrógeno es igual a la corriente. ¿Qué es NM? El número de moles de hidrógeno. ¿Qué cuánto es? En este caso serían 2. La masa de las moléculas de hidrógeno y la corriente. Pero como la corriente de hidrógeno aparece arriba y abajo. Esta es la corriente que genera un mol de hidrógeno. A ver, sí, está bien la expresión, pero es como que es muy confuso de dónde sale. A ver, Federico también recién tuvo que hacer la cuenta y puso la expresión, pero sin mencionar, que en realidad lo que están usando es la ley de Faraday. O sea, es la ley de Faraday. ¿Qué dice la ley de Faraday? Es la carga Que la cantidad de masa o moles de una especie que se produce en una reacción electroquímica viene dada por es igual a la carga total que circula dividido el número de moles de esa especie, ¿no es cierto? Entonces, la relación esa que vos estás poniendo ahí, en algún momento tiene que aparecer el Faraday. Entonces la pregunta es... Ahí lo explicarías más fácil si descompones que un ampere es coulomb por segundo y empiezas a usar la ley de Faraday. La ley de Faraday establece que la cantidad de sustancia, el equivalente de sustancia que se produce o se consume en una reacción electroquímica donde circulan N electrones es proporcional a la carga que circula dividido el Faraday. ¿Okay? Es eso. O sea, lo que están usando es esto, básicamente, la ley de Faraday. Entonces, no hay que complicarse tanto la vida, digamos. Ustedes saben que si para generar dos moles de hidrógeno, veamos la reacción que pusiste arriba, para generar 2 moles de hidrógeno, yo necesito 4 Faraday de corriente, de carga. O sea, es una regla de 3 simple, escribíla ahí. ¿No? Para 2 moles de hidrógeno, necesito 4 Faraday. O lo que es lo mismo, para 1 mol de hidrógeno necesito 2 Faraday. Y de ahí sale todo. Entonces, para generar 200 amperes por segundo, que serían 200 coulombios, ¿qué flujo necesito, no es cierto? Si yo necesito generar 200 amperes, pero eso en carga significa 200 amperes por segundo. Entonces eso me va a dar la cantidad de 200 coulomb por segundo, van a generar tanta cantidad de hidrógeno por segundo, y eso es el flujo. Mejor escribirlo en otras unidades, porque es medio confuso. Yo pondría algo como 2 moles de hidrógeno, te van a dar 2 moles de hidrógeno por segundo, te van a dar 4 coulomb. No, 4 Faraday De carga. De carga. Para generar eso, necesitas 4 Faraday de carga. Claro. ¿Cuánto necesito para generar 200 coulomb? Que sería 200 amperes por segundo. ¿El 4 Faraday cuánto es? 96.500 por 4. Oye, no puedo usar el lugar a la computadora. Si toco un botón se desconfigura todo. Claro. Y vos tenés que tener cuánto cargas son 200 coulomb.
¿Eso en qué? ¿En qué medida? Moles. Moles por segundo. Sí. Bueno, de nuevo, eso lo pueden expresar en litros, en condiciones normales de presión y temperatura por segundo. O por hora, por día. Como quieran, ¿no es cierto? El flujo es masa o volumen por unidad de tiempo. El tiempo lo eligen. Segundo en general no es una buena medida, porque nadie va a usar una celda durante un segundo. Da más idea de cuánto consume una celda si lo calculan por hora o por día. Nadie va a prender una celda por un segundo. Entonces, ¿cuántos moles estamos hablando? ¿No dijiste? 1,03 por día. Bueno, 1 por 10 a menos 3, o sea, por segundo. Si fuera por hora, sería eso multiplicado por 3600, ¿no? 3,6 moles por hora. Y eso en volumen, ¿cuántos son? Multiplicado por 22, o sea, 83 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Y ahora sí, para estas celdas chicas, ¿cuánto cuánto me dura? Con un tubo de hidrógeno que tiene 10 metros cúbicos, ¿cuántas horas podría hacer funcionar esta celda? Si por cada hora me consume 83 litros, 119 horas, o sea, 24 por 4, 5 días, ¿ok? ¿Y de oxígeno cuánto necesito? ¿El flujo de oxígeno cuánto va a ser? ¿Tenés que hacer toda la cuenta de nuevo? Sería el doble. Yo diría que la mitad. Está menos oxígeno. Lo que pasa es que el oxígeno viene, generalmente en esta celda viene del aire, o sea que no hace falta envasarlo. A lo sumo habrá que insuflar aire. ¿Alguna duda? Pero recuerden que la relación entre el flujo de hidrógeno y oxígeno, o cualquier otro combustible que uno ponga, ¿no? Si usa en vez de hidrógeno usa metanol, como vamos a ver dentro de algunas clases, es lo mismo. Siempre usamos la ley de Faraday. O sea, la única forma de vincular el flujo de reactivo, o sea, la cantidad de reactivo que hay que alimentar por unidad de tiempo con la corriente que necesita la celda es a través de la ley de Faraday, no hay otra. Bueno, hagamos un descanso de 10 minutos acá y empezamos con la teórica.